Ha renunciado el doctor Otálora a la Defensoría del Pueblo. El asesor de DMG, el hombre de la estructura de Bernal Cuéllar y de Iguarán, el que estuvo trabajando con Iguarán en la fiscalía, de donde salió también en medio de un escándalo terrible y detestable, donde estaba de por medio el señor Martí, ha renunciado a la Defensoría del Pueblo. Eso debe servir para algo, y debe servir para reflexionar sobre un tema que no ha sido considerado por los colombianos. El señor Otálora cometió unas indecencias terribles, y es que en alguna medida somos culpables de ellas o de cualquier otra cosa. Ustedes han oído tantas veces aquel viejo adagio, tendríamos que estudiar desde dónde viene, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Es que la Defensoría del Pueblo no existe para nada. Yo les voy a leer a ustedes dos apartecitos de la Constitución Nacional para que se den cuenta de ello. El Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus delegados y agentes tendrá las siguientes funciones. 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del Defensor del Pueblo. ¿Y entonces qué es el Defensor del Pueblo? Dice el artículo 281. El Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. 282. El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Dos funcionarios, el Procurador y el Defensor del Pueblo, que tienen exactamente las mismas facultades. Solo que el Procurador es el que manda y el Defensor del Pueblo obedece. Pero eso no es lo que ocurre, porque creamos un monstruo burocrático, un monstruo que tiene vicedefensor y que tiene defensores delegados y que tiene secretarias y secretarios y que viaja al exterior con la plata de los colombianos. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que le corresponde al Ministerio Público, es decir, haciendo lo que hace el Procurador. Y el Procurador, por supuesto, tiene una Procuraduría delegada para derechos humanos. Entonces, pregunta, ¿para qué sirve la Defensoría del Pueblo? Para nada, absolutamente para nada. De las mayores desgracias hay que sacar consecuencias positivas. Saquen la consecuencia, colombianos, de que estamos en poder de una organización que cuando no tenemos un peso para nada, nos cuesta decenas de miles de millones de pesos. Los famosos defensores del pueblo, que no son otra cosa que otros delegados del Procurador General de la Nación, pero que no tienen poder, porque el Procurador General de la Nación tiene poder. Ese ejercicio de sus funciones tiene dientes. El Procurador tiene condiciones para hacerse valer. El Defensor del Pueblo no tiene ninguna. ¿Y cuánto nos cuesta tener un burócrata como el doctor Otálora, que como no tiene nada que hacer, termina enamorando a sus subalternas y saliendo a pasear con ellas y mandándoles fotos pornográficas? De manera que esa es la triste, la lamentable historia a la que acabamos de asistir. El señor Otálora es un hombre de mala conducta, de pésimos antecedentes además, como ha quedado demostrado con este lamentable episodio. Y ahí nombramos a cualquiera, empezando por el presidente Santos que lo terna, a sabiendas de que venía de ejercer funciones de consultoría nada menos que en el peor drama que ha vivido el pueblo colombiano en materia de crédito y en materia de ahorros, que es DMG. A pesar de eso, y a pesar de su triste función en la Fiscalía General de la Nación, lo terna para los derechos humanos y seguramente intriga para que la Cámara de Representantes lo elija defensor del pueblo. ¿Quiénes son los patrocinadores políticos de ese señor? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve la Defensoría del Pueblo? Para nada. Una Procuraduría fuerte, con una buena delegatura de derechos humanos, con una estructura adecuada, que es la que tenemos, y desaparezcamos ese infundio que hemos creado, ese infundio burocrático terrible,
donde la gente termina haciendo el amor y haciendo toda clase de porquerías porque no tiene oficio, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Otálora se fue. Lo que queda por irse y por cerrarle la puerta y por ponerle candado es ese engendro incomprensible de la Constitución del año 91 que se llama la Defensoría del Pueblo, que no sirve para nada y que no es nada. Una duplicación en pequeña escala del procurador, suponiendo que depende del procurador sin que dependa efectivamente de él. Es decir, es una rueda suelta de burocracia, de gasto inútil, como lo demuestra su tristísima historia a lo largo de los años. Cerrar la Defensoría del Pueblo tiene que ser la conclusión obvia de este tristísimo episodio. Una especie de motel, que es lo que tienen montado allá, porque no tienen otra cosa que hacer que los jefes enamorar a sus subalternas. ¡Qué horror, diríamos! Pero más horror si recordamos que nos cuesta decenas de miles de millones de pesos cada año. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 15 minutos.